Seguimos en Barcelona. Noches de Alhambra continúa en la ciudad condal porque decidió tomar un periodo de permanencia en casa. Hemos realizado algunas entrevistas dentro del mundo de la medicina, pero siempre ha sido para curar una enfermedad física. Hoy vamos a tratar un poco, diríamos, las enfermedades del alma. Vamos a buscar de qué forma se puede educar a la mente para llegar a una solución que nos permita vivir mejor con ciertos problemas que nos pueden crear, por ejemplo, el tabaco, problemas de respiración, el asma, enfermedades creadas por la angustia. Vamos a saber qué es la hipnosis. La hipnosis, que tiene tradiciones, historias, en fin, diferentes cuentos que marcan realidades y mentiras de para qué sirve. Vamos a hablar con un profesional de Barcelona, natural de Barcelona. Tiene una gran experiencia dentro del mundo de la hipnosis. Nosotros lo conocemos desde hace lustros. Es un gran amigo, es un gran profesional, y hemos considerado que era la persona ideal para que nos hablara del mundo de la hipnosis y de todo aquello en donde se puede utilizar la hipnosis y en lo que no se debe de utilizar. Así que vamos a presentar a Jaume Bordas. Buenas tardes, Jaume. Muy buenas tardes, Julia. Pues nada, a tu disposición. Pues vamos a ver, me gustaría primero que nos explicaras por qué eliges el mundo de la hipnosis. Eso, como muchas cosas en la vida, a veces no sé si hay quien dice que las casualidades no existen, ¿no? Pero realmente no fue una cosa buscada, ni muchísimo menos. Yo estudié psicología, entonces tuve la desgracia o la suerte, no sé, de contraer una enfermedad pues grave, que pues tuve que estar un año en cama. Eso yo tenía 20 y pocos años, ¿no? Entonces, claro, cuando estás en cama y en una época que no existía ni el internet, ni existía prácticamente el televisor, era en blanco y negro y habían 2 canales, la opción era leer. Yo me leía todo lo que encontraba, y un día cayó en mis manos un libro de hipnosis y pensé, ostras, eso es interesante, y pedí otro y otro, y fui leyendo, y al final llegué a la conclusión que si me curaba, que no estaba muy claro, que si me curaba iría a aprender hipnosis porque me interesaba muchísimo, y así lo hice. Entonces, cuando me dieron el alta médica, me fui a París y allí estudié hipnosis porque consideré que en aquellos, estamos hablando de hace 40 años, o sea, no, estamos hablando de hace 40 años, unos cuantos lustros y decenios también. Pues entonces fui en aquella época a la opción que me parecía más seria y más válida era París, y allí me fui al Instituto Metapsíquico de París, y allí pues estudié hipnosis. Y a partir de aquí todo ha sido un soplo. Han pasado prácticamente 30 años que no me he dado ni cuenta, dedicándome pues a la hipnosis, lo que conocemos como hipnosis clínica. ¿Hay que tener un carácter especial para ser hipnólogo? Yo te contestaría. Vamos a Jaime. Yo te contestaría con una pregunta. ¿Hay que tener un carácter especial para ser músico? No. ¿Hay que tener un carácter especial para ser pintor? No. O sea, no sé, yo en todas las escuelas enseñan música, que no pasa con la hipnosis, evidentemente. Sí. Todas las escuelas enseñan pintura, dibujo, en cambio hay muy poca gente que se ganará la vida como músico o como pintor, ¿no? Pues entonces, ¿qué ocurre? Que tiene que haber una predisposición. No creo que sea cosa de carácter, sino más bien una cosa de predisposición. Tienes que tener, pues mira, en esta vida creo que todos servimos para algo, y lo interesante es averiguar qué es lo que tú pues puedes dedicarte, ¿no? Es verdad, y en mi caso fue esto. Hay muchas personas que dicen, es que no encuentro mi profesión, no tengo suerte en la vida, pero claro, quizás es que no han sabido descubrir. Y a veces más suerte también puede, porque si yo no me hubiera puesto enfermo, pues a lo mejor no hubieras leído el libro, o me habría caído por otro lado, en un viaje, a lo mejor me habría caído el libro, que es más agradable, ¿no? Sí.
Sí. Pero bueno, realmente es eso, ¿eh? No es que sea una predisposición, tiene que haber como una predisposición, eso sí. Yo creo que muy al margen del carácter. Quizás el carácter te puede ayudar a efectuar un tipo u otro de hipnosis. No creo que el carácter de un hipnotizador de espectáculo sea el mismo a veces que el de un hipnotizador, de un hipnólogo, en este caso clínico, ¿no? Yo te lo pregunto porque entiendo que habrán personas que pueden pensar que hay que tener un carácter especial, porque siempre se conoce al hipnólogo. Hay que tener el carácter un poquito especial. Aparte, tienes que tener también una predisposición por el tipo de hipnosis que yo hago, que va muy acogida de la mano de la psicología, ¿no? Yo también he tenido la suerte, por decirlo así, desde pequeño, ¿no? Desde que iba al cole, que la gente siempre me contaba sus historias. ¿Sabes? Que hay un personaje determinado que le cuentan las historias, ¿eh? Hay el líder, el antilíder, el gordo, en mi época el que llevaba la pierna de poliomielitis, el García, el López, y el que le cuentan la vida. Yo era el que me contaban la vida. Ay, a mí también. ¿Ves? Entonces esta predisposición es importante para este tipo de hipnosis, o para un psicólogo, para un psiquiatra, o para un sacerdote también. Esa predisposición a saber escuchar y poder dar una solución distinta o de una forma distinta como la daría el sacerdote o como la daría el psiquiatra, ¿no? Entonces pues la hipnosis funciona. Quizás lo más parecido a nivel terapia a lo que es la hipnosis es la psicología en sí, ¿no? La psicología clínica. Bien, entonces yo me voy a poner un poquito en el plano de público, ¿no? Porque creo que esa entrevista tiene que ser un poquito muy bien, educativa. Yo estoy a tus órdenes. Entonces vamos a ver. Yo pues soy una señora ya de una edad y pues mi salud ya no es como cuando tenía 20 años, como es lógico. Y bueno, digamos que yo padezco de un problema, por ejemplo, de insomnio, porque tengo diferentes situaciones, los hijos, el trabajo, el tal y cual, y me voy haciendo mayor y voy pecando de una falta de sueño, que yo sé que es producto de que estoy nerviosa. Vamos a ver, ¿qué haría usted, señor Jaume? ¿Qué haría yo? Mira, aquí voy a hacer una cosa que ahora, por la forma que me lo has montado, yo soy una señora mayor, ¿qué tal? Mira, yo hoy mismo he efectuado una sesión para intentar curar el insomnio y la persona tenía 13 años. O sea que me refiero que los problemas a veces pueden venir a cualquier edad, ¿eh? O sea que me refiero, es más probable que una persona ya mayor que tenga un bagaje y un saco más lleno. Siempre tenemos los casos particulares. Y aparte que a medida que te vas volviendo mayor, pues también duermes menos, te cuesta más conciliar el sueño, pero no, o sea, el insomnio es una de las cosas totalmente tratables con hipnosis, siempre que no sea una cosa puramente física, ¿no? Un problema físico. Son personas que normalmente cuando te vienen a ver, que les han hecho ya todos los análisis, se lo han mirado todo, les dicen que están bien, que no hay motivo para que no duerman, entonces probablemente ya podemos pensar que tenga otra raíz, ¿no? El problema, y entonces es cuando por hipnosis a veces intentamos sacar el porqué y muchas veces no hace ni falta, solo dando unas órdenes muy concretas al subconsciente de la persona, conseguimos una orden poshipnótica, conseguimos que la persona duerma. Hoy en día tenemos, por desgracia, el mundo de las adicciones que está floreciendo como unas amapolas, dicho sea de paso. Amapola. Amapola. Sí. Entonces entiendo que debes de tener pacientes. Sí, bueno, cuando hablas de adicciones son en general, ¿no? Ahora quizás lo que más trabajamos es la cocaína y el tabaco. El tabaco y cocaína. Después hay un clásico que es el alcohol, eso es de toda la vida, y bueno, después hay cosas ya más esporádicas como las maquinitas de los bares de monedas, los adictos al sexo, por ejemplo, otro tipo de adicciones totalmente distintas, ¿no? Pero lo más normal en estos momentos es el tabaquismo. Aparte que estamos viviendo una época de crisis, entonces la gente, cada vez que le suben el precio al tabaco, yo trabajo un poquito más este tema, porque la gente quiere dejar, es una forma de ahorrar. Muchos lo dejan por salud y muchos por dinero también, ¿eh? Y es útil, o sea, la hipnosis, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y eso ya se lo digo al cliente por teléfono cuando me llama, ya es la primera pregunta que le hago. Oye, ¿tú quieres dejar de fumar o debes dejar de fumar? Si me dicen debo, entonces piénsatelo mejor y cuando quieras avísame. Porque sencillamente por una cosa, porque la hipnosis es voluntaria.
Se han visto muchas películas y muchas cosas raras, pero la hipnosis es voluntaria. Una persona nunca hace nada que no quiera hacer. Nunca. No hará nada que vaya contra su ética, contra su moral, que lo pueda perjudicar psíquica o físicamente, o sencillamente que no quiera. O sea, el gran fracaso de las adicciones, hace muchos años, ya muchos lustros, como decías, que te venía la mamá con el niño de la oreja porque fumaba hashish, ¿no? Pues entonces, si el niño no quería, por mucho que quisiera la madre, no funcionaba. Es la persona que... lo bueno, lo que a mí me gusta que me digan es: oye, mira, yo quiero dejar de fumar pero no puedo. El no puedo ya me encargo yo, tú quédate con el quiero. Claro. Y entonces seguro que funciona. Por eso que a veces te hablan historias de que cosas que en una persona que bajo estado hipnótico pues le robaron o la violaron o no sé qué, eso prácticamente es imposible, a no ser que en el fondo la persona quiera ser violada. Claro, no, si le gusta el terapeuta o la terapeuta. Lo que sí es cierto que la hipnosis desinhibe. Como desinhibe el alcohol o desinhibe, pues te liberas, te libera. Y entonces hay cosas que a lo mejor las deseas y no las haces porque no te atreves, y bajo el estado hipnótico lo haces, eso sí. Ahora, la hipnosis siempre es voluntaria, o sea, tú nunca harás nada que no quieras hacer. Por eso, claro, hablando de adicciones, lo lógico es que la persona quiera dejar la adicción, no deba. Yo recuerdo un caso que te he explicado muchas veces, hablando de dejar de fumar, aquel señor que quiso dejar de fumar, no dejó de fumar, y años después dejó de fumar porque quiso. Que tú le habías procedido a sesiones. Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, no recuerdo muy bien el caso porque precisamente pero bueno, eso es una cosa en esencia, en general, o sea, normalmente es eso, ¿no? A veces tú das una orden hipnótica y la persona, pues por lo que sea, no la asume o no la quiere asumir, y aunque no la hipnotices, al cabo de un año se pone en funcionamiento. O sea, quiere decir, cuando la persona ha decidido, que tú le dices, ¿no? Entonces, como no quería, ya son válidas. Como el subconsciente no conoce el tiempo, eso es importante saberlo también. El subconsciente no conoce el tiempo en la medida que lo conocemos nosotros conscientemente. Vamos a ver, no existe ni el pasado ni el futuro. Todo es un continuo presente. Exacto. Entonces, claro, en el momento que tú decides, como es un continuo presente, la orden que se dijo en su día, ¡pum!, se pone en funcionamiento y ya está, ¿no? Por eso no es lo mismo la persona que deja de fumar, al cabo de un tiempo recae, entonces es muy sencillo que vuelva a dejarlo, porque todo el trabajo que se hizo en su día lo resucitas, lo revives y lo activas, y entonces con mucha facilidad la persona vuelve a dejarlo. Es muy interesante porque, claro, habrá muchos pacientes que dirán: bueno, yo me sometí a una serie de sesiones de hipnosis para X tema y después yo solo dejé. Eso puede pasar, y es eso, ¿no? Que pero lo que sí es cierto es que aquella orden prevalece hasta que yo en algunas personas, sí, hasta que tú aceptas. Hay personas que prevalece más y otras que prevalece menos también. O sea, una orden hipnótica puede durar años o puede durar semanas, depende, ¿no? Eso ya depende de la persona cómo lo asimila. Pero este caso es muy común, ¿no? La persona que no está decidida y dice: es que no estoy decidida y tal, y al cabo de un tiempo dice: mira, ahora quería dejarlo y me ha sido mucho más fácil hacerlo. Claro, porque la orden prevalece. O sea, no me olvido. Yo de lo que tú me has dicho para entrar en un estado hipnótico y seguir adelante con una pauta, yo no me voy a olvidar, aunque conscientemente piense que lo tengo en el olvido. Exactamente, eso está en tu subconsciente. Está en este cajón desastre que se llama subconsciente, y allí está, ¿no? Y sale cuando menos te lo esperas a veces, o cuando... O sea, ¿sabes? Aquella gente que tiene la mesita de noche, que la tiene muy, muy mal organizada, que a lo mejor busca una cosa, no la encuentra y le sale otra, ¿no? Pues el subconsciente funciona un poquito así, El miedo a ser hipnotizado. Bueno, cada vez hay menos. Yo tengo la gran suerte que, como ya son muchos años, entonces la mayoría de gente viene ya aconsejada, o ya sabe más o menos, ya le han contado lo que va a suceder, ¿no? En frío viene poca gente, o sea, siempre viene gente de la mano de otra persona que ya ha venido, ¿no? Entonces más o menos les explican y tal, y se ha perdido mucho el miedo. O sea, yo recuerdo hace 20 y pico años el miedo era
La gente temblaba cuando venía aquí, sudaba muchas veces. Ahora ya no. La gente había afortunadamente ya, ¿no? Sí, afortunadamente ya se lo toma como lo que es, ¿no? Una terapia, digamos, alternativa, porque de momento es así más, y la aceptan perfectamente y tal, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es la hipnosis? O sea, la definición de la hipnosis en sí. Pues mira, podríamos decir, yo creo que es la mejor explicación, es un estado psicofísico al que se llega por bloqueo del consciente. Después ya te contaré cómo bloqueamos el consciente, ¿eh? Una vez hemos bloqueado el consciente, por sugestión entramos en el subconsciente de la persona y entonces allí empezamos a mover los hilos. O sea, es una conversación de consciente a subconsciente a consciente, me explico. Y ahora estamos hablando conscientemente, mi consciente habla con tu consciente. Si ahora yo te hipnotizara, hablaría con tu subconsciente y tu subconsciente actuaría como un amplificador de lo que yo digo y te lo pasaría a tu consciente. La gracia consiste en poder llegar al subconsciente para darle estas órdenes. Entonces hay que bloquear la parte consciente. ¿Cómo lo hacemos? Es sensorial, a través de los sentidos: vista, oída, olfato, gusto y tacto. Los 5 sentidos son los que se utilizan para hipnotizar a una persona. Y jugando con los 5 sentidos conseguimos este bloqueo del consciente para poder llegar al subconsciente. La vista, mírame los ojos, el oído, lo que le dices, cómo lo dices, el tacto, tocando unos ciertos puntos del cuerpo que ayudan y predisponen a entrar en este estado hipnótico, y después eso ya se utiliza menos. ¿Cómo se tocan los puntos del cuerpo? Con la mano, o a veces con un diapasón, pero con la mano, porque son puntos en la cabeza, en el cuello, en la espalda, son zonas hipnagógicas que llamamos nosotros, ¿no? Sirven también para que la persona profundice en el estado. Hay varios grados también. Hay gente que tiene más predisposición, gente que le cuesta más. Esto ya es ya cambia, ¿no? No es igual para todo el mundo. Hay gente que entra muy bien, gente que le cuesta, pero al final todo el mundo es hipnotizable, salvo 2 tipos determinados de personajes. Uno son las personas que tienen demencia senil, porque claro, yo lo que busco es captar, que la persona esté captando lo que yo le estoy diciendo y no piense en otra cosa que yo le estoy diciendo. Si esta persona vive en Matrix, ¿no? Vive en un mundo paralelo, por mucho que lo intentes no lo vas a conseguir. La capacidad de concentración es importantísimo. Toda persona que tenga capacidad de concentración. También es muy difícil los niños hiperactivos, que también van a su bola, ¿no? Les hablas y te miran nudo a la corbata, ¿no? Entonces, toda persona que tenga una buena o normal capacidad de concentración es hipnotizable. Te costará más o te costará menos, pero al final lo consigues. ¿Qué sucede, o sea, cuando hemos tenido una serie de etapas de hipnosis para conseguir un objetivo, ¿no? Esa persona, su forma de vida después es igual. Después de haber entrado en esos procesos hipnóticos, no tiene por qué ser distinto. O sea, no tiene por qué normalmente la gente viene para solucionar una cosa en concreto. O sea, yo no me voy a quedar más sensible a ciertas palabras o a ciertos olores o a ciertos sonidos. No me voy a sensibilizar. O sea, no voy a no ser que me pidas que quieres sensibilizarte. ¿Me entiendes? Vale. Claro, sí, la hipnosis sirve para sensibilizar y funciona muy bien. Gente que quiere, o sea, o todo lo contrario, gente que se quiere desensibilizar. Que su marido la ha dejado por otra, por ejemplo. O su mujer también, es igual. Aquí no hay, aquí eso va al 50%. Entonces hay siempre hay un él y un ella, ¿no? Exactamente. Pero siempre hay la persona que dice, no, es que yo lo estoy pasando muy mal y no quiero pasarlo mal. Ellos te lo dicen así de claro: haz que me olvide de mi ex, ¿no? Eso se puede conseguir. Le ayudas a la persona que pase el luto más rápido. O sea, es acelerar el luto. Sí. Que se olvide. Hombre, porque olvidar como si no hubiera existido, no. Pero dominar la situación, pasar el luto, eso sí, sin ningún tipo de problema.
Eso es muy importante porque... Hombre, no, es una de las cosas que trabajamos y no necesariamente sentimental. La muerte de un hijo, claro, eso no se olvida nunca, evidentemente. La vida de un hijo, la muerte de un hijo no se olvidará nunca, pero al menos llevarlo, que este luto no sea una losa tan pesada. Siempre será una losa, pero que lo puedas llevar, que puedas rehacer tu vida, que funciones. Cuando se te muere, pues hay gente que se le muere un padre o se le muere una madre o la mujer, pues todo esto ayudamos a no olvidar que en el fondo a la larga siempre, afortunadamente, no se olvida al 100%, pero todo se ordena. Pues lo que procuras que este orden sea más rápido, que la persona sufra lo menos posible. Que haces potencias la voluntad. Sí. Sobre todo, ¿no? Imagino. Sí, le das unas órdenes concretas de funcionamiento. Claro, es muy importante también que se sepa que aquí no se trata de que uno se olvide de nada. No se trata de decir, como hacen los compañeros que hacen hipnosis de teatro, que dicen, paso mi mano por tu frente y te olvidas de tu nombre. Eso supongo que lo has visto 1000 veces. Sí, ¿no? Claro. Y es cierto, se olvidan del nombre, pero lo que sienten estas personas en este momento, esto dura unos segundos, es aquello típico de la amnesia nominal. Vale, sí. Ay, este artista, se lo tiene en la punta de la lengua, ¿cómo se llama? Pues eso te pasa con tu propio nombre, que agobia mucho esto. Eso lo hacen en el mundo del espectáculo, pero tú no te olvidas de tu nombre, claro. Muchísimo menos. Claro. Entonces, no nos olvidamos de nada, nada queda borrado. El hipnólogo no se hace con nuestra voluntad. Aceptamos, dominamos, vencemos, eso sí, reconducimos. No, el hipnólogo, la voluntad. No, evidentemente que no. Que corre tanto. Que no. Lo que pasa es que a veces echa la ley, echa la trampa un poco, pero bueno, aquí ya tenemos que hablar de profesionalidad. Claro. A veces me dicen, oye, ¿y si tú me hipnotizas y me das alguna orden determinada y tal y cual, no sé qué, tal? Digo, mira, vale, eso es como yo te lo digo distinto. No has venido a hipnotizarme. Yo soy un cirujano y tengo que extirparte el apéndice. Entonces tú me puedes preguntar, oye, ¿y con este bisturí no me puedes cortar la yugular? Sí que puedo, claro, pero yo lo que voy a hacer es sacarte el apéndice, ¿no? Sería absurdo si fuera un psicópata, un cirujano psicópata, quizás sí, pues un hipnólogo psicópata quizás sí que podría hacer ciertas cosas, pero no es lo normal ni es de recibo. Bueno, hablamos de me explico, generalmente la gente está mentalmente... Pero a decir ciertas cosas me refiero, antes te he dicho que nadie hace nada que no quiera hacer. Claro. Pero hay muchas formas de darle la vuelta a la situación, ¿no? De manipular a la persona. Por ejemplo, una persona, tú le dices que te haga un striptease, aprovechando de que está hipnotizada. Si tiene alma de stripper, a lo mejor te lo hace. Yeah. Y después se enfada. Si tiene alma de stripper, si no tiene alma de stripper, no te lo hará. Pero le puedes cambiar la situación. Le puedes decir que está en el desierto, que hace mucho calor, que no la ve nadie, que la ropa se pega en el cuerpo, que molesta, y al final esta persona se puede quitar la ropa. Pero es lo que decíamos del bisturí, ¿no? Puedes seccionar la yugular, pero no es lo que toca. Ni muchísimo menos. Bueno, como en todas las profesiones, hablamos de la profesionalidad y el respeto al ser humano. Además, estamos tratando de la salud. Evidentemente, pero bueno, como es una cosa distinta y se ha dado un mundo un mundo casi mágico, de espectáculo, claro, pues la gente a veces va un poquito perdida, ¿no? En este aspecto. Vamos a ver, cuando tiene la persona ese sentimiento de que no es hijo de su padre ni de su madre, eso es muy complicado. Es complicado. Eso es complicado. Pero sucede, pero es complicado. Eso es como también la gente que cree que su padre la ha violado, o que le hacía tocamientos de niño o de niña. Cuidado, porque a veces eso son historias de la mente de la persona que se crea. Claro, si tú te creas una historia, está ahí. Sí. Si yo te la hago recordar, la recordarás como si fuera cierta. Con eso hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy profesional, porque muchos traumas se vencen. Hay muchos traumas sexuales, que tú coges a una persona, le haces lo que se llama una regresión. La regresión no es otra cosa
no nos compliquemos la vida, no es otra cosa que una hiperemnesia. La hiperemnesia es la otra cara de la moneda de la amnesia, o sea, es una hipersensibilización de la memoria. Pero claro, si tú te has montado una película y te la has creído, y está olvidada y escondida en tu mente, cuando sale aquella historia que tú te has montado. Claro. Entonces puedes creer que tu padre, y a lo mejor el hombre, lo más seguro es que sea inocente. ¿Que sirve para curar un trauma? Sí. Pero entonces te crea otro, ¿no? Claro, de tener un padre violador. Entonces hay que decirlo, mira, esto ha servido para que tú funciones mejor, pero ten en cuenta que lo más seguro es que tu padre nunca te hiciera nada. Claro, porque entiendo que deben haber ciertas chispas. Claro, ¿no? Y eso es un poquito lo que tú dices, ¿no? Es lo que tú decías del ser hijo o no ser hijo. Hay gente que cree, a lo mejor se lo ha creído tanto que a lo mejor cuando haces una regresión de este tipo da a entender que sí, que no lo es, ¿no? Y a lo mejor no hay ningún tipo de problema porque es... Bueno, hoy actualmente eso no... Sí, hoy se puede averiguar. Genéticamente no hay ningún problema. Se puede averiguar con mucha más facilidad. Vamos a ver, a nivel de formación, o sea, personas que están estudiando una carrera o están formándose en un oficio, ¿qué es lo que más puede venir a buscar ayuda a una persona que está estudiando o está haciendo un oficio pero acaba de centrarse porque se pone nervioso? Bueno, hay una cosa que también se trabaja mucho dentro del campo de la hipnosis, es preparar a la gente para estudiar mejor, para aprender a estudiar, para no ponerse nervioso en los exámenes, para potenciar la capacidad de concentración, la capacidad de atención. Todo eso se puede mejorar con hipnosis, la memoria, la fuerza de voluntad para ponerte... Nosotros siempre decimos voluntad para ponerte a estudiar, concentración y atención para que quede lo que estudias y memoria para que no se vaya. Ese es el factor más importante, y aquí le podemos añadir comprensión a las explicaciones de los profesores, a lo que lees, a lo que estudias, etcétera, ¿no? Y después se potencia muchísimo también la capacidad espacial. O sea que la persona, eso va muy bien, por ejemplo, parece una tontería, pero la gente que se examina de conducir, es igual que seas licenciado, que seas diplomado, que tal, todo el mundo se pone muy nervioso y todo el mundo lo pasa fatal, y entonces aquí sí que trabajas mucho la capacidad espacial, para que tú veas todo. La hipnosis lo hace, te hace subir la capacidad espacial. Yo he hecho la prueba 1000 veces, efectuando cursos o dando clases. Cuando entra una persona en el aula, le hace cerrar los ojos, le preguntas qué hay en el aula, y te dice, pues mira, hay una mesa, una pizarra, una tarima, tal y cual. Y entonces, sin abrir los ojos, la hipnotizas. Y entonces le preguntas, ¿qué hay más? Y entonces dice, hay un cuadro, que hay unos caballitos, hay tal, hay cual, hay 5 bombillas. Lo que he visto al entrar queda fotografiado. Claro, ¿no? Queda todo fotografiado, y tú solo utilizas lo que ves en aquel momento. Claro, eso utilizándolo a estos niveles, la persona ve el semáforo, ve las rayas del suelo, ve la señal aquella, la capacidad espacial gana, y es más difícil pues que meta la pata cuando se examina. Y lo que realmente funciona es la orden poshipnótica. En el momento que el culete te toque el asiento del coche, esto se pone en funcionamiento, tu subconsciente se monta por encima de tu sistema nervioso y no te pondrás nervioso en absoluto. Los nervios no te traicionarán, no te quedarás en blanco, no te quedarás bloqueado. Eso sirve pues para todo tipo de examen, y es una de las cosas que realmente utilizamos bastante, ¿no? Oye, déjame una pregunta curiosa. ¿Es cierto que los ojos claros y los ojos oscuros son más o menos concentrados al momento de... Algo hay de eso, algo has oído. No, normalmente se dice que los ojos claros ven más el conjunto, la capacidad espacial, y los ojos oscuros el detalle. Vale. Imaginémonos un ejemplo, una parejita que entra en una catedral, y él tiene los ojos oscuros y ella los tiene claros. Entonces, dos catedrales. Bueno, entonces no, entonces ella te dirá, el coro está en tal sitio, el atrio está aquí, hay un espacio, una puerta aquí en este lado, te dirá toda la distribución, y en cambio el hombre te dirá, pues mira, hay un santo que me falta un dedo que está roto en una hornacina. Los escalones se ve que están muy gastados del paso de los años, ve más el detalle. La persona de ojos
Negros ve más al detalle. Si rizamos mucho el rizo, entonces a nivel de manual, después ahora la verdad las cosas cambian, pues te dirán que una persona con ojos oscuros es mejor hacerle una hipnosis con la mirada, porque entonces ve el detalle solo de tus ojos y tal, y es más fácil bloquear la concentración para pasar a la parte subconsciente. Y entonces a una persona que tiene los ojos claros hay que hacer una hipnosis más, moviéndolo todo, ¿no? Manos, tal, pim, pam, voz, tal, aplicar más en general. Pero bueno, cuando la persona es buena, es igual que tenga los ojos claros que los tenga oscuros, porque entra igual. Pues y ya que estamos en ello, muchas veces te lo preguntan, tampoco implica raza. Yo he hipnotizado orientales, he hipnotizado negros, he hipnotizado todo tipo de razas, y todos indios americanos, y todos entran perfectamente bien, no tiene nada que ver. O sea que ni que seas hombre ni que seas evidentemente mujer. La mente es igual que esté más adelante o más atrás, es igual. En la vulva del tiempo, y es igual que seas hombre, que seas mujer, que seas niño, que seas anciano. Anciano, el único problema que con el tiempo pues la capacidad de concentración se pierde, y a veces es un poquito más difícil. En el tema de pequeñas intervenciones o de, por ejemplo, los partos, el tema de partos sin dolor, y tal, ¿cómo? Bien, ningún problema. Utilizas lo que se llama anestesia hipnótica. Das la orden de que no le va a doler. Eso ahora se utiliza mucho en la medicina del dolor. En la medicina alópata, se utiliza la hipnosis pues en casos de fibromialgia, casos de cáncer, para evitar dolores, para no tener que poner tanta morfina. O sea, se utiliza en la medicina del dolor crónico, se utiliza bastante la hipnosis. O sea, en una enfermedad como puede ser el cáncer, que ya entramos en morfina, o no nos pongamos tan dramáticos, artrosis o la fibromialgia, ¿no? Me refiero al dolor fuerte, ¿no? Tú no curas nada. Tú no curas nada. La persona siente menos dolor, para que nos entendamos. Es anestesia. Entonces la persona pues no nota tanto el dolor. Hay casos como la fibromialgia, por ejemplo, que depende de la persona. Hay gente que nota un 80% menos de dolor, y hay quien nota un 20%. Pero ya sabes que eso del dolor es como el amor. No se puede medir. Entonces no hay un termómetro para medir ni el dolor ni el amor. Mejor te pillas los dedos en la puerta con la misma intensidad que yo, y tú dices no pasa nada, yo me pongo a llorar como un bendito, ¿no? Y con el amor igual, ¿no? Te quiero mucho, pero a la hora de verdad, y en cambio el que no dice tanto te quiero, a lo mejor te lo demuestra de otra forma. Pues entonces el dolor pues depende de la persona, claro. Hay gente que lo domina y lo controla mejor, y hay otros pues que son son más sensibles, diríamos, ¿no?, al dolor. Entonces vamos a ver, si yo por ejemplo tengo una lesión lumbar, cervical, dorsal, que bueno, pues no voy a pasar por el quirófano, pero que es una lesión que está ahí y me molesta, hay una serie entiendo que ahí está la terapia, y después es posible que tú des algunas pautas para cuando yo puedo dar una crisis. Todas las pautas que haga falta, pero esta persona tiene que ir controlándose, ¿no? Eso es como en el deporte. Ese es un señor que hace maratón y le das la orden de que aguante hasta el final, cuidado, que a lo mejor el corazón no le aguanta, y la orden hipnótica sí. Hay que ser prudente en esas cosas, ¿no? Hay que ser sencillamente prudente. Si el deporte es tiro al arco, tiro en carabina, o que necesites una concentración, no hay ningún problema. Pero un deporte que hay que aguantar hasta el final, como puede ser una carrera, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Pero es muy interesante saber que la persona en un momento determinado, siempre alineado con la orden tuya, ¿no? Con el terapeuta, pues en un momento dado, si tiene una crisis de dolor importante, sabe que si ese dolor le puedes ayudar, que tiene un remedio que no le va a suponer. Pero lo que no podemos hacer, es poner, dando órdenes hipnóticas para que no duela, cuando el mal pues está funcionando, y entonces tú no te enteras. Hay que ir a tus revisiones, o sea, hay que ser muy prudente. Bueno, hay que hacer el proceso alópata y el proceso de relajación, diríamos, para no abusar tanto de los fármacos, ¿no? Evidentemente. Que las personas que están interesadas en este mundo, que les gusta la hipnosis, que se sienten muy atraídos o están curiosos, ¿tú qué les recomendarías? Pues mira, hoy en día estudiar hipnosis es un poquito complicado. Vamos bien.
Es un poquito complicado. Sí, ahora yo donde estudié yo, en París, hace ya de esto casi 30 años, no hace mucho estuve hablando con ellos, y ya la cosa ya no la llevan como la llevaban. Parece ser que ha bajado un poquito o sea, no hay interés por aprender hipnosis. Mucho. Hay pocos profesores de hipnosis. Hay mucho interés. Vale. Pasa que hay pocos profesores. Yo me dedico a ello, ¿no? Yo doy clases de hipnosis dentro de lo que es privado, totalmente, ¿no? Porque no hay nada oficial. Y también la calidad de los hipnotizadores. ¿De la persona? Sí. La Eso también. humana. No, la calidad humana está bien, no, la calidad profesional. Sí, no, digo, humana ¿Me llevarla profesional, sí, claro. Sí. Que me refiero que, si ya te decía antes que para ganarte la vida pintando o tocando el piano es difícil, y lo enseñan música desde niño, una cosa que no se enseña, que hay poca gente que practique y tal, es difícil, claro. Me consta que hay gente que dan clases de hipnosis, hay centros, tal. Hay que saber buscar la persona idónea y el centro idóneo para poderlo conseguir. ¿Tú crees que...? Bueno, yo no quiero decir nada, yo te lo voy a preguntar. Tu pregunta. ¿Tú crees que todos los profesores, digamos, o enseñantes de hipnosis están enseñando hipnosis? ¿Tú crees que todos los profesores de literatura enseñan literatura? Hay de todo, ¿eh? Normalmente la hipnosis que conocemos nosotros, yo me considero lo que llamamos un hipnólogo o un hipnotizador. Es igual, este caso clásico. Sí. Lo que pasa es que ahora han salido unas técnicas paralelas que se les llama hipnosis, que quizás no sean tan hipnosis, tengan más que ver con la relajación que con la hipnosis en sí. Es que yo veo que está más en la línea de la relajación lo que hoy en día se está enseñando que en la línea de la hipnosis, porque bueno, para mí un buen hipnotizador, con 3 minutos tiene suficiente para poner a una persona en tercer grado. ¿Qué es tercer grado? Bueno, hay diferentes grados hipnóticos, eso no lo hemos hablado, son diferentes grados de intensidad, ¿no? Normalmente se habla del primer grado, el segundo grado y el tercer grado. En otros países te hablan del primer grado, del segundo, del tercero y el cuarto. Cada cual lo viste un poco. ¿Qué es el cuarto grado? Mira, hay gente que es más sensitiva. Normalmente una persona que llega a un primer grado podemos trabajar con ella, pero la intensidad es baja. Ahora, si es una persona que no entra muy profundamente, pero acepta bien las órdenes, no hay ningún tipo de problema. En cambio, hay personas que entran en unos niveles muy profundos y la orden les cuesta más. Entonces, pues bueno, cada persona es un mundo. ¿Por qué les cuesta más si entran a un nivel más profundo? Es que una cosa es entrar y la otra es acceder a las órdenes que te dan. Tú puedes entrar muy bien, pero a lo mejor no obedeces órdenes. ¿Y por qué no obedeces órdenes? Por tu forma de ser, por tu funcionamiento, porque en el fondo, por tu carácter, por tu mismo subconsciente, que a veces te revelas. Yo siempre les digo mucho, eso lo descubrí yo solito, a base de años, sin darme cuenta, ¿no? Sí, o sea, normalmente la gente que viene para dejar de fumar, antes les daba la orden directa, les preguntaba si querían dejar de fumar, les daba la orden directa y la aceptaban, ¿vale? Si la aceptaban. A veces había gente que veías que entraba muy bien en hipnosis, pero en cambio no aceptaba la orden. Y entonces descubrí un poco el truco, era su forma de ser. Entonces, ¿Doble personalidad? No es un caso de doble personalidad, es de fuerte personalidad. Vamos a ver, un fuerte subconsciente. Me explico. Estas personas se les hago un cambio. Cuando ya veo por el tipo de persona, cuando llevas 30 años, te pasa como el guardia civil, que está en la frontera. Ya sabe quién tiene que parar y a quién tiene que mirar la maleta. No sabe por qué, pero lo sabe. Pues cuando llevas 30 años y ves la persona y dices, tate, a esta le vamos a utilizar esto. Con los libros en las manos. Y lo que utilizo es lo siguiente. Le digo, normalmente hago siempre un par de pruebas la primera vez, para que se dé cuenta que realmente se funciona, ¿no? Le digo que no podrá abrir la mano y no la puede abrir, o abrir los ojos y no los puede abrir, y tal. Y entonces me dirijo a su subconsciente y le digo, mira,
te doy las gracias por dejarme entrar en tu subconsciente y tal, pero ahora me dirijo a tu subconsciente. Y a tu subconsciente le digo que muchas gracias, pero todo lo que voy a decir a continuación no es fruto de mi cosecha. Yo no obligo a nadie. Yo no te obligo, yo no te doy órdenes. Es tu otra parte, tu otro yo, tu consciente, que quiere dejar de fumar. Yo, que fumes o no, a mí me es igual. Yo soy la ayuda que la persona necesita para que pueda dejar de fumar. O sea que es ella la que quiere dejar de fumar. En definitiva, tú, no yo. Yo solo soy el bastón, la ayuda, no te impongo nada. Entonces esta gente que se rebota a veces, entonces sí, entonces se deja llevar. Entonces no hay ningún tipo de problema. O sea, le tienes que dejar muy claro que tú no eres un intruso. No. Hay gente que de entrada ya lo ve así, que no eres un intruso. Ya. Pero hay personas que su personalidad ya ves que cuidado con este o cuidado con esta, que no. Eso tiene incluso a veces mucho que ver con la profesión, No es broma lo que te voy a decir ahora a continuación. Un mozo de escuadra, aquí en Cataluña, un policía, un militar, son fáciles de hipnotizar, porque están acostumbrados a recibir órdenes sin analizarlas, porque otro señor lleva un galón más o una estrella más, y estos son fáciles. En cambio, el director de personal de una empresa, cuidado porque se está acostumbrado a mandar, o el gerente, o el tal. Sí. Entonces este está, o es igual, o dentro del ejército el general, o sea, me refiero que cuando la persona está acostumbrada a mandar, tienes que explicarle bien el asunto para que no se rebote. Eso es rizar un poco el rizo, pero ya que estamos en ello, pues realmente es así. Claro. Está bien. Entonces teníamos 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados. Sí, el 4º grado lo asume muy poca gente. El 4º grado lo asumen los que llamamos mediums. Las personas hiper sensibles. Estas asumen un 4º grado. Lo normal es llegar hasta el 3er grado. El 3er grado es cuando se producen alucinaciones y órdenes poshipnóticas. En el caso del espectáculo diríamos alucinaciones, en nuestro caso órdenes poshipnóticas. Y alguna alucinación que otra también. En el espectáculo se entra directamente en un 3er grado. Entonces, vamos a ver. Claro. Trabajando a nivel de terapia, con un 2º grado tienes más que suficiente. Ahora, en el mundo del espectáculo, como es espectáculo, tienes que provocar cosas espectaculares, nunca más bien dicho. Entonces, pero claro, el que hace espectáculo tiene una ventaja que yo no tengo. A mí me viene una persona a hipnotizarse. Ellos pueden escoger entre un público. Todo lo que tienen ahí, este y este. Y como que también actúan como el guardia civil de aduanas, ya saben a quién tienen que coger, y que ya se ve por la cara, por el aspecto. Eso ya se puede hablar también de ello, ¿no? Pero ya se nota. Entonces ellos pueden escoger la persona. Ya saben que esta persona entrará en un 3er grado, que es el de las alucinaciones. Por ejemplo, una alucinación típica tópica sería: ahora te van a poner las gafas de ver a la gente desnuda. Esto lo hemos visto. Esto es una alucinación, una orden poshipnótica. La orden es: en el momento que te pongas las gafas, verás a la gente desnuda. Yo hago lo mismo. En el momento que te toque en la frente o que te ponga las gafas, es igual, es lo mismo. Notarás que la pierna ya no te duele tanto. ¿Me explico? Notarás que el tabaco tiene mal gusto. Juegas el mismo partido pero de diferente forma. Entonces nosotros lo utilizamos de una forma y ellos de otra. Y la orden poshipnótica: cada vez que te pongas las gafas verás a la gente desnuda. Mañana por la mañana, cuando te levantes, ya no tendrás ganas de fumar. Es igual, es una orden poshipnótica. Sí, es una orden, sí. Pues realmente es así como funciona. Y háblame de este 4º grado de las personas que 4º grado. Bueno, son las personas hipersensitivas. Son las personas que se les llama medium, gente de frontera, sensitivo. Llegan a un nivel que pueden provocar pues un desolamiento de personalidad. Pueden hablar otras lenguas, pueden coger otra persona. Eso aquí hay para todos vos gustos. Hay que, yo no digo nada, que cada cual, hay quien dice que esas personas lo que hacen es una alucinación, ellos mismos se crean un personaje y lo representan. En cambio otros dicen que no, que realmente esa sensibilidad les permite conectarse con otra
dimensión. Yo respeto todo, Por supuesto. Eso lo ves con el resultado, ¿no? Pero que me refiero que para llegar a estos tipos de mediuminidad necesitas que sea una persona hipersensible que llegue a un 4º grado. Una persona ya sensible de por sí te llegará a un 3º, que son lo que ves normalmente en televisión, que cogen 10 voluntarios, ¿no? Entonces les hacen una prueba previa a los 10 y de estos 10 se quedan las 2 peritas en dulce y los demás se los sacan de encima. Pues eso es lo que se hace en el mundo del espectáculo. Claro, porque el que es más sensible va a dar mucho más juego. Exactamente, alucinará más, claro. Le podrá sacar mucho más jugo, claro. y entrará más rápido, claro. Porque si no, mira, eso es una ventaja que yo tengo. Yo no puedo escoger, pero a mí el factor tiempo, yo no borro a nadie. Yo no borro a nadie, me es igual, bueno, no me es igual, pero es indiferente que esté media hora que esté 3 minutos. Claro. Cuando lo normal en una persona sensible, es lo que decía antes, en una persona sensible, no en cualquier persona, en una persona sensible, un buen hipnólogo con 3 minutos tiene bastante, que es lo que hace el hipnotizador de espectáculo. Sí. ¿Qué es un estado de pasmo? Bueno, esto no tiene mucho que ver con la hipnosis, ¿eh? No, pero se produce en casos, sí. Pasmo es correcto, también se lo llama estupor. Estupor no, las dos formas son correctas. Es lo que de forma errónea llaman los hipnotizadores cuando hacen hipnosis con animales, que a veces cae algún animal racional también, pero los animales no son hipnotizables. Es lógico, porque todo lo que he dicho hasta ahora no valdría. Capacidad de concentración, que te entiendan, que te... Claro, no ladras, no maullas, no haces... Vale, no. Entonces lo que sí puedes hacer es hacerlos entrar en estado de pasmo. Tienes que hacer algo que su mente no entienda, y entonces se bloquean. Entonces ellos se bloquean. Por ejemplo, tú coges una paloma, la pones al revés, y como ella no entiende el hecho de estar al revés, porque ella vuela y anda y ya está, entonces se bloquea, y hasta que no la pones del derecho no está bien, ¿eh? Y el estado, pues en personas a veces entran en este estado de estupor. Aquí sí que las razas tienen que ver, es una cosa muy rara. Hay una raza, por estadística siempre, ¿eh? ¿Sí? Hay una raza que entra más fácilmente que las demás en este estado de estupor. Es una raza asiática, pero dentro de las razas asiáticas un tipo determinado de personas, que entran en este estado, que son ahora en estos momentos no recuerdo, no los tártaros, creo que son los tártaros precisamente, que entran en este estado con mucha más facilidad. Una cosa rara, pero como nadie le ha pasado por la cabeza hacer un libro del por qué los tártaros entran en el estado de estupor, también sería un libro que creo que no lo venderían, porque eso nos puede interesar a 2 o 3, pero me refiero que sí, que esta gente les cuesta más. Les cuesta menos entrar en este estado de estupor. Es un estado como de desconexión, como si te sacaran las pilas. Y entonces, o sea, es ahí donde uno se queda, diríamos, abobado, ¿no? Totalmente, o sea, con la mirada perdida. Y después cuando te lo cuentan, ¿no? cuando salen y te lo cuentan, te dice, veía un túnel negro y de aquí no salía y no me enteraba de nada. Cuando una persona hipnotizada le haces así y sale. En cambio, cuando entran en estados de estupor, lo mejor es dejarlos y ellos por sí solos ya van volviendo. No, lo que se tiene que hacer siempre en una persona hipnotizada que le cueste salir del trance, o una persona que esté en estado de estupor o de pasmo, pues estas personas, lo que no puedes hacer nunca, tienes que tratarla igual que un sonámbulo. No le puedes chillar, ni darle golpes, ni tirarle agua, dejarla, ya saldrá. Claro, porque la hipnosis es un estado de sueño. Pero, ¿no? Bueno, un estado distinto. Un estado distinto. No es bien de sueño porque no duermes. La persona acaba durmiéndose. Es un estado. Si la dejas. Es un estado paralelo. Normalmente se mueve entre el sueño y el estado beta normal, ¿no? Es un estado intermedio que te permite llegar al subconsciente, ni más ni menos. Entonces, la persona, si tú, por ejemplo, la persona que está hipnotizada no la despierta, no la traes al consciente, esa persona
¿cómo regresaría por sí misma? Mira, normalmente una persona que está en un estado hipnótico profundo y no la despiertas, ella solita pasa al estado delta, que es el sueño profundo. Se duerme. O sea, se duerme. O sea, lo mejor que puede pasar una persona que intenta sacarla del trance, ¿sí?, y no sale, porque a veces ocurre, la gente sensitiva, le dices, duérmete, y entonces se duerme. Y entonces despierta, ya está. Has hecho pasar de un estado de tercer grado a un estado delta de sueño normal. O sea que durmiendo se le pasa. Durmiendo se le pasa. Es que es muy importante también saber... Despertar a una persona del sueño es fácil, de un estado hipnótico a veces puede ser más difícil. ¿Crees que hay alguna información que puede ser de interés dentro de este campo? Bueno, para las en este personas campo, que vayan a escuchar campo podríamos estar hablando días enteros, ¿no? No, que es una terapia interesante, poco conocida. Es una pena, pero es lo que decíamos antes, hay muy poca gente que dé clases de hipnosis, pero todavía sí hay personas que pueden ayudarte, y que cualquier persona interesada, pues oye, yo encantado de darle una ayuda o una llamada, cualquier cosa, pero que me refiero que la hipnosis es más seria de lo que ha parecido. No, es que siempre se ha vendido la hipnosis en el mundo general. Yo, de todas formas, yo nunca he criticado el mundo del espectáculo, porque he de reconocer que hay muchos hipnotizadores que son mejores que los hipnólogos estos que decíamos antes, porque los hipnotizadores hipnotizan en 3 segundos o en 3 minutos como mucho, no como esta gente que para que entres en un estado más o menos decente de hipnosis se tiran 1 hora hablándote, que bueno, que también llegas, pero que me refiero que no es pudiendo pasar por el es lo que hablábamos, ¿no? Ahora se enseña hipnosis o qué es lo que se está enseñando, pudiendo ¿no? pasar por el atajo, no hace falta dar la vuelta a todos los Pirineos, ¿no? Claro, porque sí. No, que es un tema apasionante, que hay que conocerlo. Yo, pues no sé, alentaría a todos que intentaran conocerlo un poquito a fondo. Acercarse un poquito. Sí. Leer algún buen libro de hipnosis, que los hay, y bueno, eso es lo que... ¿Puedes recomendar algún libro? Por ejemplo, el libro de Jaume Bordas. Bueno, el libro de Jaume Bordas no puedo recomendarlo porque sería horrible. No queda nada bien. Yo siempre recomiendo que empiecen por Charcot, por ejemplo, por todos los libros de los clásicos franceses de mitad del siglo pasado, que eran muy buenos, la mayoría. Entonces, pues no sé, a cualquiera de esta época, para empezar, lo pueden leer perfectamente bien. Entonces, quedamos en que actualmente escuelas de hipnosis, Charcot, toda esta gente, quedamos en que actualmente escuelas de hipnosis no vamos a ver, o bueno, digo escuelas, otra cosa es que profesores como que bueno, también ten en cuenta que la hipnosis no se estudia en la facultad. Claro. La hipnosis no se estudia en la facultad, no es una asignatura dentro de psicología, por ejemplo. De todas formas, eso depende, ¿no? Hay universidades que a veces me han llamado para hacer un mini cursillo dentro de... O sea, hay una facultad que cuando llegan a tercero, pues te llaman para que les hagas un mini cursillo de hipnosis para que lo conozcan al menos. Cosa que me parece que está muy bien, ¿no? Porque pues los futuros profesionales psicólogos pues al menos pues tengan al menos un mínimo conocimiento de lo que es la hipnosis. Pero me refiero que es apasionante y... a veces es lo que ocurre, a veces mira, te puedes poner enfermo, te cae un libro en las manos y es suficiente para no dejarlo hasta el cabo de... Y dejar que la curiosidad lo devore. Para toda una vida, ¿no? Claro. Sí. Bueno, pues gracias, y recomendar pues que la persona que está interesada en formarse dentro de este campo pues un placer. Tiene un placer. Aquí a un 4 ¿cómo era 4 de señor? Hombre, ahora ya será, este es el año que hace 28 que me dedico a la hipnosis. Ahora, de aquí 2 años, si todo va bien, ya llego. ¿Sabes cuánta gente ha pasado por tu consulta? ¿Tienes alguna idea? ¿De cuántos miles? No sé, porque en 30 años... Pero miles. ¿Tienes algún caso que tú recuerdes especialmente? Muchos, muchísimos. Lo que pasa que es los más originales, los del libro, ¿no?
son aquellos que salen siempre en los libros, Claro. ¿no? No, hay muchos casos interesantes, pero como la hipnosis es tan variada y hay tantas Claro, cosas. cada persona es un mundo, Sí, ¿verdad? desde desdoblamientos de personalidad hasta gente que ha caído en trances extraños, incluso fenómenos semiparanormales, gente que según qué momentos te hace saltar los plomos de la consulta. También es cierto que cuando una persona está bajo trance hipnótico se potencia la fuerza psi, diríamos, del individuo. Ya sé que eso es una cosa que tampoco ¿Nos puedes hablar un poquito de los fenómenos que suceden en las personas sensitivas? Bueno, porque hay mucha gente que le sucede, bueno, lo sabemos, ¿no? Sí, las personas sensitivas las puertas. pueden producir. La hipnosis lo que hace es potenciar esta facultad y entonces pueden producir, ser el detonante de movimientos, lo que llaman el poltergeist. Nosotros consideramos que todo movimiento de este tipo está producido por la mente humana. Sí, sí. No son gente Sí, no de fuera. son otros. No, es la mente humana que se potencia a un nivel y la hipnosis puede hacer involuntaria o voluntariamente que ese nivel se potencie. Por eso que muchas veces ves cosas un Suceden poquito raras, acontecimientos en las casas. Una cosa muy tópica Sí. es la gente que dice, ¿puedo grabar la sesión? Sí. Que así después yo me la paso, ¿no? Sí, Graba, ningún graba. problema, graba. Y después salen cosas rarísimas, lo que se llaman psicofonías. Sí. En estado hipnótico de la persona, a veces salen cosas rarísimas, voces, ruidos, cosas raras, nada, se estropea, o sea, cosas muy raras. Pero es, bueno, forma parte del juego. Bueno, Jaime, pues muchas gracias. Nada, Julia, como siempre, un placer. Sí. Vamos a hacer un poco de publicidad de la hipnosis, que creo que es una herramienta muy importante en estos Pues tiempos. venga. Y más con todo lo que nos decora del Yo mundo soy de un gran enamorado de ella. de las obsesiones. Y considero las obsesiones, que- de las adicciones. Por Bueno, y las ejemplo, y obsesiones, obsesiones también. Y las obsesiones, por También, cierto, también, como... También. Porque debe haber No, personas hemos que son hablado muy- de las obsesiones Sí. ya un poquito. Sí, es la verdad, obsesión es verdad. de que me ha dejado el Es novio, verdad, que me ha dejado el tal. mi novio, Eso mi no novia. deja de Sí, ser sí, una sí, obsesión. sí, Es trabajar una ¿Por qué se obsesión. obsesiona una persona? ¿Por Bueno, qué? ¿Por qué sucede que se obsesiona? Yo creo que todos somos, no sé, hay cosas muy divertidas. La mentalidad humana es divertidísima a veces. Hay gente que dice, es que mi marido me ha dejado por otra. Soy desesperada, he perdido a mi marido, tal y cual, no sé qué, un drama, una tensión. Y a veces me preguntas, oye, ¿y si en lugar de dejarte por otra se hubiera muerto, estarías así? Y dice, no, que se muera es normal, pero que me deje por otra no. Esto es el egoísmo. Qué fuerte, Esto ¿no? ¿Cómo somos, no, eh? que sí, es el egoísmo, es esta necesidad de posesión que tenemos. Claro, aquí está el daño también. Somos posesivos, somos egoístas. Yo creo que estar enamorado un poco es egoísmo también, Tener algo para ti. sí, es tuyo, que no te lo toquen, tal. Se muere, mira. Pues vale, ha muerto. Se ha muerto. No lo podemos solucionar, Sí, ¿no? sí. Pero que se vaya con otra Que se vaya persona, con otra, eso no, Eso no puede ser. eso no puede ser. Pues Sí. muy bien, Julia. Pues muchas gracias. Oye, encantado. Y seguimos. Pues venga, un Hasta placer. pronto. Adiós.